Si por ahí alguien está compartiendo su presentación, le pido por favor que diga dejar de compartir porque se nos está poniendo una pantalla de alguien que se llama Marcus Jiménez. Por favor, Marcus, si dejas de presentar la pantalla. Muchas gracias, Marcus. Bueno, pues ahora sí estamos listos. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario de ejecución de sentencias e incidentes en materia electoral. En este seminario, bueno, pues nos vestimos de gala de tener a dos grandes exmagistrados del tribunal y una magistrada que estarán en estos 3 días con nosotros. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el magistrado Leonel Castillo González. Él nos va a hablar de experiencias personales, surgimiento de los incidentes electorales y diferencias con amparo. Y antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir leer su síntesis curricular. El magistrado Leonel Castillo González es originario de Atapaneo, Michoacán. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Magistrado en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito Judicial. Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 2005 al 2006. Doctor honoris causa por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Director del Instituto de la Judicatura Federal del año 2011 a 2013. En el mes de junio de 2013 reasumió su cargo como magistrado de circuito en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. Ha hecho carrera en el Poder Judicial de la Federación por 46 años, desde 1971, donde ha ocupado los cargos de actuario, proyectista, secretario de Tribunal Colegiado, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Auxiliar y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito en Querétaro y Michoacán, magistrado de circuito en Monterrey y en el entonces Distrito Federal. Fue magistrado suplente de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral en 1994. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 1996 a 2006, el cual presidió en el año de la elección presidencial de 2006. Integró la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los primeros años de su encargo como magistrado electoral y encabezó dicha comisión como presidente de este órgano jurisdiccional. Desde agosto de 2019 es magistrado en retiro. Magistrado, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad es un placer, como siempre, tenerlo en las actividades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos y bienvenidas. Les recuerdo a todas y a todos no estar compartiendo su pantalla y poner en silencio sus micrófonos para no viciar el sonido, y para hacer las intervenciones me pidan el uso de la voz o hagan sus preguntas en el chat. Magistrado Castillo, bienvenido. Adelante, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Nuevamente saludo al doctor Flavio. También le envío un saludo cariñoso y afectuoso a Claudia, que hace buen rato que no la veo, pero hasta para esto sirven estos cursos organizados por la Escuela Judicial, para estar en contacto con amigos, compañeros, gente querida, gente con las que hemos compartido esfuerzos en esta comunidad electoral. Estoy completamente seguro, por ahí los veo desfilar a los asistentes, cuando menos sus nombres en la pantalla, y pues muchos de ellos seguramente son conocidos. Alcancé a detectar 2 que 3 por ahí en los nombres, que ahorita ya está José Antonio y 122 más, según nos dice la pantalla. Hace poco, algún escritor de fama, ya que ya no está con nosotros, José Saramago, le repitieron en los medios electrónicos alguna entrevista que le hicieron, y él
hacía hincapié en que todo mundo le insiste a las personas de todas las edades que hagan el ejercicio físico, que es indispensable para seguir la vida. Pero a mí nadie me ha invitado a hacer el ejercicio intelectual, y creo que tan indispensable es como el ejercicio físico para poderse conservar en condición. Así es que esta invitación de usted, Gaby, del magistrado de la Mata, de Alejandro Camacho, que está aquí conmigo, pues me dan oportunidad de hacer unas cuantas lagartijas intelectuales y levantar unas cuantas pesas en esto. Sobre todo, pienso que el tema por el que se ha hecho la convocatoria es de gran importancia. De gran importancia no solo desde un punto de vista clásico nuestro de la interpretación de la normatividad, es decir, de las normas de ley lata, pues, sino creo que especialmente en el caso, después de ya bastantes años de haber vivido esta situación, pues ya vamos para 24, de todo lo que se ha presentado en el Tribunal Electoral y se ha presentado. La ejecución de sentencias hay que verla también desde un punto de vista de ley eferenda. Esto es, hay necesidad de que vayamos pensando, y quizás en un encuentro posterior de especialistas y de personas inmersas en la actividad electoral, en plantear una reforma desde el tipo constitucional hasta las leyes correspondientes para enfrentar de mejor manera la enorme problemática que nos ha venido presentando a través de las diversas integraciones del Tribunal Electoral, el tema de la ejecución y cumplimiento de las sentencias. La mayoría de las clásicas sentencias electorales, que si ganó un candidato a un puesto de elección popular, que si no ganó, que si se declara nula la elección y después de la nulidad cuál es la consecuencia, etcétera, pues en los primeros tiempos de la jurisdicción electoral o inclusive en los preliminares a la jurisdicción electoral, no generó mayor problema. Y alguno que otro que llegó a generar con habilidad los magistrados de cada época fueron más o menos resolviéndolo. Por ejemplo, lo que ahora está en la ley de la sección de ejecución en los juicios de inconformidad, cuando se anulan casillas en diversos juicios y la necesidad de sumar y hacer el ajuste correspondiente a través de una sección de ejecución, pues lo practicó el Tribunal Electoral sin que hubiera una legislación, y lo hizo bien, y a la postre se incorporó, como está ahora, y lo veremos un poquito más adelante, en la ley. Pero las insuficiencias se advierten claramente día con día, asunto por asunto, mucho más ahora que después de algunas dudas que tuvimos por allá en un principio, la jurisdicción electoral abarca toda la problemática de los partidos políticos. Es allí, al parecer, donde mayores problemas se están presentando en la materia de ejecución de sentencias. ¿Por qué? Pues simplemente porque en su tiempo no estaba visualizado el alcance del Tribunal Electoral hasta ese ámbito. ¿Por qué anticipé la necesidad
de que desde los que hemos vivido esto y lo siguen viviendo, desde diversos ángulos, me refiero a los miembros de los partidos, a los especialistas de la academia, a los especialistas jurisdiccionales, ¿sí? ¿Por qué hay necesidad de reunirse para esto? Y plantear con toda la experiencia acumulada y el intercambio de experiencias una reforma constitucional y luego legal. Porque lo que hay hasta ahora es prácticamente nada. Cuando empezamos a aplicar la legislación, la nueva entonces legislación de 1996, en poco tiempo empezamos a detectar esa insuficiencia. ¿Y cómo tratamos de cubrirla? Con un conjunto de criterios interpretativos de esa escasa legislación que había, pero además valiéndonos de los principios generales del derecho que están, además del artículo 14 constitucional, están en la legislación electoral y de la doctrina, de la naturaleza misma de la jurisdicción, encontrando sus alcances como tales, en fin, y de ahí fueron saliendo algunos criterios que, según pude revisar para esta charla, varios de ellos siguen vigentes y otros se han venido acumulando ante las nuevas circunstancias. Nos percatamos desde aquel entonces, tengo por aquí en mi poder un pequeño estudio que incorporé a un pequeño libro que escribimos por allá por 2005, 2006, que se llama La ejecución en materia electoral. Y introducimos señalando que prácticamente anticipando la tesis de que la ejecución de los fallos jurisdiccionales forma parte del ámbito total de la jurisdicción. Todo con el objeto de tratar de demostrar que, no obstante la deficiencia o insuficiencia, las lagunas que se puedan encontrar en la legislación, difícilmente alguien puede disputar con argumentos sólidos y admisibles que ante eso el Tribunal Electoral no podía ejecutar sus sentencias, o que si acaso se iba a quedar con la disposición que estaba por ahí en el artículo 32, creo, de la Ley de Medios, de aplicar los medios de apremio para presionar de esta manera a los que incumplan las sentencias a fin de lograr que se cumpliera. El punto de partida lo tomamos del artículo 17 constitucional. Hicimos notar que en un principio, en su texto original, no se refería para nada a la ejecución de las sentencias, pero que en un texto posterior se incorporó el imperativo en este 17 constitucional de que la ley tenía forzosamente que contemplar la ejecución de las sentencias, de manera que lo incorporó en el derecho a la jurisdicción, es decir, como parte de la jurisdicción, que sabemos que pues, se le llega a dar diversas denominaciones. Siguiendo la ola española, hablamos de el derecho de la justicia efectiva o cosas por el estilo. Yo me he quedado con el concepto tradicional
del derecho a la jurisdicción. Y dentro de ese del derecho a la jurisdicción, entonces, regulado en sus directivas por el 17 constitucional, ahora está claramente el derecho a que se ejecuten las sentencias. Para reforzar este punto de vista, acudimos al campo doctrinal. Hicimos una cita de un autor antiguo que a mí me gusta mucho, porque no solo nos dice cómo están las cosas en la ley o cómo piensan los jueces, sino que nos da la ratio legis de cada norma. Nos explica y nos convence de por qué se incorporó una disposición en un ordenamiento, o a veces por qué los tribunales guían su aplicación e interpretación de una manera u otra determinada. Me refiero a don José de Vicente y Caravantes. Este nos decía: la jurisdicción se halla centrada en el doble derecho de conocer de los pleitos y determinados por medio de las sentencias y en su ejecución, o en el mando que, regulado por la ley en cuanto se refiere a la jurisdicción, solo se pone en movimiento para llevar a efecto debido los decretos de la justicia. El carácter y objeto de la jurisdicción se hallan, pues, completamente expresados por las palabras llamar a juicio, conocer, juzgar, castigar y obligar a la ejecución, que son la traducción del antiguo adagio notio, vocatio, coercio, judicium y ejecucio. Este autor nos dice que el mando o el imperio, para que tengan completo efecto las prescripciones de la jurisdicción, es indispensable, porque sin él serían únicamente fórmulas o disposiciones vanas y sin eficacia alguna los oráculos de la justicia, y que el imperio es la potestad o parte de fuerza pública necesaria para asegurar la ejecución de las decisiones y mandatos de la justicia. En esta línea, cité también a Giuseppe Chiovenda, que en sus instituciones de derecho procesal civil nos dice: la jurisdicción es la función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución por la actividad de los órganos públicos, de la actividad de los particulares o de otros órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva. Y que en la ejecución forzosa se da verdaderamente la actuación de la ley mediante una sustitución de actividad. De modo que hay jurisdicción no solo cuando en el curso de la ejecución surgen cuestiones que es necesario dirimir, sino también en la aplicación misma de las medidas ejecutivas. Pero informa que en la doctrina italiana, cuando escribió sus principios de derecho procesal civil, dominaba la opinión de que la ejecución era mero ejercicio de imperio, actividad administrativa, y que la jurisdicción se limitaba al conocimiento y se terminaba con la sentencia. Él ya va apuntando, pues, a la noción de que la ejecución sí es actividad jurisdiccional. Citamos también a nuestro excelente autor sudamericano, don Eduardo J. Couture, que dice que la potestad jurisdiccional es la función pública realizada por órganos competentes del Estado con las
formas requeridas por la ley y en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y diferencias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Y en la misma línea va Hugo Rocco, que nos dice que ante todo es una facultad o potestad de decisión en virtud de la cual el juez tiene el poder de conocer, proveer y decidir a fin de declarar cuál es la tutela que el derecho objetivo concede a determinados intereses, por una parte, y por otra, una facultad o poder de imperio, en virtud del cual los órganos jurisdiccionales, particularmente en la fase de realización coactiva, de ejecución, tiene una posibilidad de coerción, a saber, la de constreñir, mediante el uso de la fuerza del Estado, al cumplimiento de aquellos preceptos que están establecidos en las normas jurídicas y que encuentran en el ejercicio de la función jurisdiccional su actuación concreta. No se aparta de esta misma línea don Enrico Tulio Liesman, en su Manual de Derecho Procesal Civil, que dice: la jurisdicción no acota sus cometidos con la cognición y con el juicio que de ella resulta, sino que, además de constatar y declarar los derechos, hay que proveer a fin de que sean satisfechos. Esto es, que no solo debe formularse la regla jurídica concreta que regula una determinada situación, sino que es necesario facilitar su actuación mediante los actos que la traduzcan en hechos reales, forma de tutela jurisdiccional del derecho que se cumple por medio del proceso de ejecución. En el ámbito nacional, cito, hacia el mismo sentido, a don Eduardo Pallares, en su Diccionario Procesal Civil, de Derecho Procesal Civil, y a mi buen amigo Pepe Ovalle Pavela, en su Derecho Procesal Civil. Esta parte doctrinaria la concluyo diciendo lo siguiente: si el poder de ejecución está inmerso en la función jurisdiccional o jurisdicción, tiene que aceptarse que cuando la ley confiere jurisdicción a un órgano del Estado, sin establecer ninguna limitación, se impone concluir que le otorga también el poder para ejecutar las resoluciones, las sentencias que dicte. El siguiente apartado de este trabajo es la jurisdicción en la Constitución. Y ahí hago especial énfasis en lo que apunté al principio de el artículo 17 constitucional, que ya después de una reforma de 1986, en una de sus partes nos dice: las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y, ojo, la plena ejecución de sus resoluciones. De manera, pues, que en armonía, de la mano, doctrina y constitución están considerando como acto jurisdiccional, como parte de la jurisdicción, la ejecución de las sentencias. Esto nos podría llevar a determinar que, aunque se formara un tribunal, se le diera la facultad para resolver litigios de cierto tipo y no se dijera nada sobre la facultad de ejecutar sus fallos, tendría que comprenderse, incluido ese poder, en el hecho de dar la facultad de resolver.
Desde luego, hay casos, aquí lo tuvimos muy claro en materia penal, en los que la propia legislación, de manera expresa, remite a otro tipo de órganos para que lleven a cabo los actos de ejecución de sentencia. Pero desde entonces sostuve, mientras no haya esa diversificación o esa remisión a una autoridad diferente, quien resuelve está en el poder y en la obligación de hacer que se ejecuten sus resoluciones. Hice un recorrido muy breve por la forma en que se regula la ejecución en otras materias, como pues quizás la más típica o la más cercana a la generalidad es la materia civil, donde pues, se hace la clasificación ya conocida de las sentencias en declarativas, ejecutivas, de condena y constitutivas. Pues sabemos que las declarativas solo en casos excepcionales y casi de refilón, de consecuencia, se llegan a necesitar algún acto de ejecución. Quedan propiamente ejecutadas al decir el derecho, al decir a quién le corresponde y cuál es el alcance del derecho que estuvo cuestionado y que causó malestar entre los involucrados en su aplicación. Las que especialmente necesitan actos de ejecución son las sentencias de condena. Y allí las propias leyes establecen varios procedimientos, no solo un procedimiento de ejecución o un proceso de ejecución. Hay un proceso de ejecución que los comprende a todos, pero varios procedimientos dependiendo pues, de las necesidades propias de cada caso. Y como lo típico es que se refiere a la condena a obligaciones de hacer, de dar, de no hacer, pues dependiendo de ese tipo de condena, establece el procedimiento correspondiente. Por ejemplo, las obligaciones de dar, pues si hay reticencia del que resultó con la obligación de cumplir el fallo, pues el Estado se sustituye, le embarga bienes, los realiza a través de un procedimiento también de ejecución y con su resultado, con lo que se obtenga de esto, pues se paga la obligación declarada e impuesta a la persona. En las obligaciones de hacer, pues se estrecha al obligado a que la cumpla. Pero en caso de incumplimiento, ya atiende a dos aspectos diferentes. Uno, es posible que alguien diferente al obligado, al condenado, pueda cumplir lo ordenado en el fallo o no es posible. En el primer caso, cuando es posible, entonces, pues simplemente le encarga a otra persona que haga lo que el renuente está dejando de hacer, pero desde luego a su costa. Esto lo veremos adelantito, que lo aplicamos allá en los primeros tiempos en nuestra materia. En otras materias como la laboral, pues hay cosas muy semejantes. En materia agraria se trata de hacer efectivas las obligaciones de la sentencia, pero todavía se establece la necesidad de un procedimiento conciliatorio tratando de evitar la fuerza del Estado para que se cumplan los fallos. Pero si no se consigue nada con esto, pues se llega al mismo resultado.
En los procedimientos constitucionales, de los cuales puede ser, lo es, paradigmático, el juicio de amparo, hay un procedimiento también, para empezar, y esto creo que debe ser en todos los procesos. No es un derecho rogado, digamos. No necesita que la parte que se vio favorecida por el fallo vaya a solicitarle encarecidamente al juzgador que verifique, que se percate, que impulse la ejecución de la sentencia, sino que es una obligación que de por sí y de oficio debe seguir el juzgador, a grado tal de que hay una disposición en la ley de amparo que nos dice que no se mandará archivar el expediente, sino hasta que la sentencia de amparo quede totalmente cumplida. Mientras le falte cualquier cosa, el juez debe estar proveyendo, debe estar impulsando, debe pues ingeniárselas prácticamente a veces para lograr el cumplimiento forzoso, que sea la ejecución del fallo. Aquí hay algo que desde este momento apunto para la materia electoral y que ha sido fundamental para que el juicio de amparo haya cumplido tantos años y se haya mantenido en las expectativas de la ciudadanía, de los justiciables, como un remedio real para remediar las injusticias que se cometen en su contra. Se va siguiendo un procedimiento paulatino de requerimiento a la autoridad responsable, ahora simultáneamente de una vez a su superior jerárquico, para que cumplan. Y si no cumplen, se van dando algunos pasos para depurar, pues sobre todo que sea totalmente injustificado el incumplimiento, porque habrá casos en que razones haya para que no se cumpla. Y eso es lo que se trata de aclarar en el curso de los procedimientos respectivos. Pero llega el momento en que, si la autoridad no cumple, a pesar de habérsele allanado todos los caminos y superado todos los obstáculos, entonces viene la gran sanción, la destitución de la autoridad por incumplimiento. Hasta las autoridades más rejegas que yo recuerdo, en el último momento acaban cumpliendo. Por ejemplo, si se trata de alguna condena económica, generalmente manifiestan: no tengo presupuesto, diversas razones que a veces pueden ser o no ciertas. No tengo y se acabó. Pero ya cuando ven que se va a dictar por la Suprema Corte la orden de destitución del cargo, a veces minutos antes de que esto ocurra, llegan con el cheque en la mano, depositarlo en el expediente: aquí está, yo no quiero, no quiero seguir peleando con ustedes. La materia electoral trata de derechos fundamentales, de los derechos políticos, de la estabilidad de un Estado democrático, de temas tan importantes que no deben permitir que a través de estrategias buenas o malas se prolongue el tiempo sin que se cumpla la declaración del derecho en un caso concreto y la condena en su caso correspondiente. Hay necesidad de cambiar la óptica de estas cosas, de dotar a los tribunales
de mayores herramientas. No digo yo, como he escuchado por ahí, darles más dientes, porque pues, los juzgadores no somos unos mordelones, no somos unos cocodrilos que a mordidas resolvamos las cosas. Por eso a mí me parece muy mal empleado eso que usan algunos administrativistas sobre todo. Vamos a darle más dientes a tal. No, démosle herramientas. Somos seres racionales, con la cabeza y con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Podemos construir cosas, no adentelladas. Pero necesitamos esas herramientas con urgencia, porque como se van desarrollando las cosas, según lo veremos, estamos pues en riesgo de que se vuelvan inejecutables o queden burlados los fallos. Por ejemplo, se están repitiendo por ahí, comentaremos uno en especial, los fallos donde se repone una elección de órganos internos de un partido político. Se les dan X meses para que repongan el procedimiento, no lo cumplen, se les vuelven a dar otros meses hasta más para que lo cumplan, no lo cumplen. ¿Y qué resulta? Que si, por ejemplo, su mandato es de 3 años, pues se van a quedar ahí con las tácticas dilatorias durante otros 3 años en el cargo. Entonces, ¿ya dónde quedó la periodicidad, que es un bálsamo fundamental para una verdadera democracia? Pues ya no, se montan en su caballo, realizan las tácticas necesarias y ahí van a seguir los mismos dirigentes, en contra, desde luego, de los derechos de la masa partidista, de la militancia partidista. Necesitamos encontrar otras soluciones. En las leyes electorales, bueno, antes, cuando yo estuve en el tribunal, solo existía ese artículo que directamente hiciera referencia al cumplimiento y ejecución de sentencias, ese 32 de la Ley de Medios, que decía, mira, para el cumplimiento de tus sentencias, imponles los medios de apremio, ¿sí? ¿Cuáles son esos medios de apremio? Apercibimiento. Probablemente el que está disfrutando del incumplimiento diga apercibimiento, ja, ja, ja. Amonestación. Por si es privada, sobre todo, pues, como dijo algún sujeto alguna vez cuando le notificaron justamente una sentencia que tenía que cumplir, y le dijo el actuario, ¿qué manifiesta usted para sentarlo en la notificación? Dígale que lo oigo y me río. Cuando la segunda vez lo apercibieron, dígale que lo oigo y me vuelvo a reír. Cuando le dijeron que le iban a imponer un arresto, entonces dígale que lo oigo y lo cumplo. Hasta que encontró algo un poco más fuerte para entonces. A veces, con uno de los sujetos electorales, eso también le podía pasar sin mayor problema. Una multa antes era mucho menor, ahora hasta de 5,000 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. Esto es hasta cerca de 1,000,000 de pesos. Y en caso de reincidencia, hasta el doble, hasta cerca de 2,000,000 de pesos. Pero si los intereses que están en juego con el cumplimiento rebasan muchas veces manejos de cantidades muy superiores a esto, pues también puede no ser efectiva. El auxilio de la fuerza pública no siempre es posible. No siempre es posible, y menos contra una masa determinada, contra una organización
ese puede ser efectivo contra una persona, pero, y finalmente, el arresto hasta por 36 horas. Esto me hace recordar, por allá en Michoacán, hace muchos años, había una ley de tránsito que, por recordar el 10 de mayo del agente de tránsito, le imponían la multa de 5 pesos a los conductores. Se dio el caso, se actualizó, el conductor pues les recordó a su mamá, el agente muy diligente sacó su libreta de infracción, le voy a poner una infracción por 5 pesos. Le dijo el conductor, mire, aquí tiene 50 y ahí le va otras 9 veces la misma mentada. Hay casos en que este tipo de medidas no son suficientes. Y cuando son de la envergadura de la entidad, como llegan a ser las resoluciones jurisdiccionales de la materia, pues difícilmente se puede confiar en que tenemos el armamento suficiente para hacer valer la ley, para hacer respetar los derechos de los ciudadanos. En las leyes electorales, parte de esa disposición del artículo 32, tenemos, bueno, creo que está todavía donde mismo, la disposición que dice que el tribunal debe resolver con plena jurisdicción. De allí tomamos nosotros otro elemento para decir, no es de una parte de la jurisdicción de lo que se nos está encargando, es de la jurisdicción plena, y la jurisdicción plena comprende a la ejecución, pero esto fue la interpretación que fuimos bordando, que fuimos hilando a base de varios elementos, pequeños todos en general. En el artículo 57 se decía, se autorizaba lo que ya anticipé, la facultad del tribunal de abrir una sección de ejecución en los asuntos del juicio de inconformidad. En el 85 de entonces, sobre el juicio de protección de los derechos políticos electorales, se dispuso, y hay la equivalente ahora, que cuando prosperen las pretensiones de obtener la credencial electoral o de inclusión del actor en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio o la restitución a dicha lista, si la autoridad federal, la administrativa, la electoral, federal o local, no se encuentra en posibilidades de entregar esa credencial o de agregar a la persona, al ciudadano que obtuvo en la lista nominal, bastará con la copia certificada que entregue el tribunal para que se puedan ejercer los derechos correspondientes. Esto también es creación jurisdiccional. Esto fue creación de los integrantes de los tribunales que nos antecedieron en esta jurisdicción, y después, afortunadamente, los recogió directamente la ley. En el artículo de entonces, 93, referente al juicio de revisión constitucional electoral y sus sentencias, viene algo que da un pasito más fuerte todavía, que dice que facultando a proveer lo necesario para reparar la violación constitucional que se haya cometido. Ya no se queda en la declaración, ya no se queda en trasladar la obligación a la autoridad responsable, sino directamente debe proveer lo que sea necesario de acuerdo con las circunstancias de cada caso, de cada ocasión, para que quede reparada la violación constitucional que se hubiere cometido.
Termino este trabajo con algo que creo que ya quedó un poco superado, pero cuando inició el juicio de revisión constitucional electoral, muchos sostenedores había de que con la ejecución de las sentencias, con las propias sentencias inclusive de revisión constitucional y con su ejecución, se estaba violando la división de poderes y el Estado federal, porque un órgano de carácter federal estaba incursionando, interviniendo en el ámbito de la soberanía de las entidades federativas o en la actividad de otros poderes. Vimos las razones conducentes para demostrar que lo que estaba haciendo el tribunal o los tribunales en general no era ni actividad de la entidad federativa, porque era simplemente hacer respetar la Constitución, que es nacional, que no es local, nada más. Y en el caso de los otros poderes, pues ejerciendo la jurisdicción, no siendo legislador, no siendo administrador, sino ejerciendo la función jurisdiccional para que estos poderes se quedaran precisamente en el ámbito de sus atribuciones, para que no las excedieran o faltaran a ellas, pero quienes tenían que realizar sus facultades eran ellas. Con esto terminaba yo aquí el trabajo de ese tiempo. Y con esto, en cuanto a escritura, me quedé. Ahora les cuento que poco después, creo que en una reforma 2007-2008, el mismo parrafito de los medios de apremio del artículo de ley secundaria se agregó en el artículo 99 constitucional. Después de enumerar todos los actos de que puede conocer y resolver el Tribunal Electoral, agregó un párrafo que dice: las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resolver en los términos que fije la ley. ¿Qué varió con esto? Nada. Simplemente hubo pues un agregado a la Constitución que ya se extraía fácilmente del 17 constitucional, de otras disposiciones, y se elevó a rango constitucional la pequeña herramienta, la pequeña cucharita con la que habían dotado expresamente al Tribunal Electoral para hacer cumplir sus resoluciones, la imposición de los medios de apremio. De modo pues que en el ámbito legislativo no hemos avanzado prácticamente nada en el ámbito legislativo. Pero la realidad le presenta y le ha presentado casos al tribunal con mucha frecuencia. El estado de Yucatán fue un gran laboratorio para el Tribunal Electoral en esta materia. Tuvimos dos casos muy sonados desde aquel entonces que nos obligó a encontrar las soluciones conducentes para que las resoluciones quedaran cumplidas. El primero fue con dos asuntos, los revisé recientemente, eran un juicio de revisión constitucional, si mal no recuerdo, o sendos juicios de revisión constitucional, 23 de 1998 y 24 de 1998, donde se atacaba el resultado de las elecciones de diputados y de ayuntamientos en el estado de Yucatán.
En los ayuntamientos, porque se quejaban los impugnantes de que no se habían hecho las adscripciones de regidores de representación proporcional en los términos de la ley de aquel lugar. Y la del Congreso del Estado también, porque en el ámbito de representación proporcional, los quejosos sostenían que probaron que se le había dado un diputado al Partido Revolucionario Institucional cuando no le correspondía al Partido de la Revolución Democrática. Y este fue el que se quejó. Ya hechas todas las operaciones, las cuentas necesarias, vistos los documentos, efectivamente se encontró por la Sala Superior que en varios municipios, una decena de municipios, si mal no recuerdo, y en el Congreso había ocurrido esa irregularidad, pero con la circunstancia de tener en contra de nosotros el tiempo. Era un 30 de probablemente 29 de junio en la noche, cuando había yo salido a alguna conferencia, por cierto, o alguna otra actividad del tribunal, y regreso y me dicen en mis secretarios que teníamos un nuevo asunto que atacaba las elecciones de Yucatán. Ahí sí pensaron que primero me daban la noticia mala y luego la buena. Por ejemplo, pero no se preocupe, porque van a quedar sin materia. Ah, sí, ¿por qué van a quedar sin materia? Porque la autoridad jurisdiccional electoral de Yucatán envió la demanda, pero no envió los autos. Entonces, ¿cómo resolvemos? Además, pues, resulta que pasado mañana, aquí se salió como aquel chiste que cuentan, digamos, tan socorrido, del que le gustaba mucho el fútbol, y le dijeron, ¿ya sabías que en el cielo también hay equipos de fútbol y hay competencia? Le dieron primero la buena, la segunda, y la otra, ya sabes que pasado mañana juegas en un equipo allá en el cielo. Aquí también me dieron esa noticia, lo tenemos, pero según ellos va a quedar sin materia porque no tenemos los autos y pasado mañana temprano toman posesión tanto los ayuntamientos como los integrantes de la nueva legislatura. Me pareció que era algo premeditado y por eso quise aguzar los sentidos para tratar de resolver aún en ese breve tiempo lo que fuera necesario. Dispuse que se mandaran pedir los autos por fax. Era el gran mecanismo que teníamos entonces de electrónico de avanzada. Que los mandaran traer. Y ahí tuve a toda la cauda de secretarios en el mecanismo en la noche, en el mecanismo del fax, recibiendo hoja por hoja, compaginándola, pasándolos a otros para que lo leyeran. Y finalmente, cuando lo tuvieron todo, dándome cuenta de cómo estaban las cosas y qué solución se proponía. Teníamos otro obstáculo además. Había que listar el asunto por disposición de la ley con 24 horas de anticipación a que se viera en la sesión pública, para lo que no nos alcanzaba. Pero pues tuvimos que ingeniárnoslas para interpretar que esa disposición era para los casos normales, para los casos ordinarios, pero aquellos casos extraordinarios donde esas 24 horas significaran la posible pérdida irreparable de un derecho del que estaba impugnando, no teníamos que atender a esto, sino alistarla con la anticipación que fuera necesaria para que pues todos los integrantes de la sala se enteraran, estudiaran, pudieran opinar y se resolviera. De manera que adiós 24 horas para esos casos
y lo resolvimos finalmente al día siguiente por la noche. En la sesión de la noche se hicieron los proyectos, se repartieron por ahí por el mediodía, se apresuraron los compañeros a verlo, a dictaminar, etcétera, y por la noche estábamos en la sesión pública y se hicieron los cambios correspondientes de acuerdo con lo que debía de ser en la ley. Había que notificar aquel fallo. Dispusimos que por la urgencia del caso se notificara en principio por fax y al día siguiente, en el primer vuelo que hubiera hacia Mérida, el actuario o el jefe de actuarios o alguien de la actuaría se constituyera allá en el seno de la sede de las autoridades responsables a notificar. Pasó algo curioso. Se empezó a notificar por fax. Se dio, se abrió la línea, se identificó el número telefónico. No me acuerdo cómo decían entonces, dar línea, algo así. La dieron. Empezaron a recibir, pues, desde los datos de identificación de los asuntos, pues los antecedentes y las consideraciones, etcétera. Y llegaron en el asunto 23 a las 63 páginas que, bueno, tenía 59 o algo así, pero ya con las complementarias de la notificación a las 63 páginas. Enseguida empezaron a recibir el 24, el de el Congreso del Estado. Y allí, cuando llegaron a la foja 15, donde ya se veía, se les estaba diciendo que no tenían, que tenía razón el partido impugnante y que no se iba a quedar el diputado del Partido Revolucionario Institucional, según ellos, hábilmente desconectaron el aparato. Al día siguiente temprano teníamos un escrito de los dirigentes de la legislatura diciendo casi, lástima Margarito, porque pues ya la legislatura se instaló, entonces ya quedó inejecutable la sentencia. Pues otro problema que había que enfrentar con los elementos que teníamos, con principios, con elementos de racionalidad, etcétera. Les dijimos, no, la sentencia surte efectos desde el momento en que se dicta, no hasta que se notifica. Una. Dos, en la materia electoral son de tal atracción para el público los asuntos que las partes suelen no enterarse del resultado solamente con la notificación formal que les lleve el actuario a su poder, sino que los medios de comunicación se encargan de disparar todo lo que se resolvió al respecto, no se digan en el caso los locales. Y teníamos, si mal no recuerdo, teníamos elementos para ver cómo los diarios locales habían publicado con todo lo que había que ya se había deshecho aquel entuerto. También se estableció, y por ahí hay tesis al respecto, que no era la autoridad responsable la encargada de decidir si una sentencia del Tribunal Electoral era ejecutable o no, sino que era solo y exclusivamente el tribunal, el órgano que dictó la resolución, la que podía determinar si era o no ejecutable. Pues hubo escarceos todavía de resistencia, en los cuales el Congreso y los municipios respectivos, los ayuntamientos, eran apoyados por el gobernador Cervera, con lo que los hacía sentirse fuertes. Pero finalmente, en poco tiempo, en pocos días, cumplieron. Aquel diputado que malamente lo habían puesto en posesión cuando ya tenía una sentencia en contra, pues simplemente le dijeron muchas gracias y pusieron al que correspondía,
le tomaron la protesta y se acabó. Y lo mismo sucedió con los regidores. Ahí empezamos a diseñar criterios para hacer cumplir las sentencias con las escasas herramientas. Casi hicimos manufactura en lugar de alguna cuestión fabril de criterios para resolver estos asuntos. Otro asunto de Yucatán, y vaya, ese nos llevó todavía más lejos, que fue en la designación de los integrantes del Consejo Electoral del Estado. Se llevó a cabo, nombraron a quienes consideraron que tenían que nombrar, pero la oposición allá había dado un paso muy grande. Había conseguido que en la legislación se requiriera una mayoría de 4/5 partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente para designar válidamente a los consejeros. Y aquí, pues se había tenido una mayoría del 60%, no del 80%, que como era necesario, 15 de 25. Los afectados vinieron a juicio ante el Tribunal Electoral. Y pues se encontró con mucha facilidad, más bien nos detuvimos un poquito en saber si alcanzaba hasta allá la jurisdicción electoral o no alcanzaba. Pero consideramos que la designación de la autoridad que va a manejar las elecciones, pues desde luego que es determinante para el resultado de las mismas y que por tanto entraba, sí, en los supuestos previstos en la ley para la procedencia del juicio correspondiente. Superado esto, pues fue muy fácil encontrar, pues si la ley decía se necesitan 20 votos y ahí había 15, era completamente ilegal e inconstitucional en consecuencia el fallo, la decisión. Trataron, por lo pronto no hicieron, no presentaron mucho problema, trataron de reponer aquel procedimiento, pero ahora incurrieron en otras faltas. No incluyeron a muchos solicitantes que reunían los requisitos. Solo incluyeron, no sé si nada más a los cuates o a los que superficialmente creyeron que reunían los requisitos. Y de entre ellos volvieron a nombrar, si mal no recuerdo, a los mismos que habían nombrado con anterioridad. Nuevamente vinieron al tribunal, remitieron pedimos y algo acompañaron de toda la documentación y encontramos que efectivamente había muchos de los solicitantes que reunían todos los requisitos para competir para aquellos encargos y que los habían excluido indebidamente. Volvimos a revocar la resolución. Les exigimos que repitieran el procedimiento ya conforme a la ley. ¿Pero qué creen? Ahora sí ya empezaron a hablar de invasión de poderes. Hubo hasta manifestaciones en las calles de Mérida con la bandera local de Mérida contra el tribunal invasor de soberanía del Estado. Y empezaron a resistir. Bueno, ante aquella resistencia, ahí vinieron una buena cantidad de incidentes de inejecución o de incumplimiento de la resolución. Para empezar, como no hacían nada para determinar quiénes eran los que habían reunido los requisitos, y ante su resistencia, dijimos, bueno, esa es una actividad que no es
política, es jurídica. Es cuestión de ver nada más los documentos. Ante su resistencia, pues el tribunal tiene que hacerlo cumplir. Revisamos los documentos, vimos quiénes reunían los requisitos, quiénes no, porque hubo también los que no los reunían y decían que sí. Y dijimos, bueno, hasta aquí llegamos. Te regresamos, Congreso, eso, para que de los que sí tienen los requisitos, designes por la mayoría que determina la ley a los que corresponda. Resistencia total, no lo hago. Casi y háganle como quieran. Bueno, pues sí, no le hicimos como queríamos, le hicimos como decía la ley, como decía su ley. Su ley decía que si no había un acuerdo entre los miembros si no se lograba esa votación de 4/5 partes, se podía hacer la designación por insaculación. Dijimos, bueno, si ustedes no quieren hacerlo, eso equivale a que no hay esa mayoría. Por tanto, aquí en el tribunal vamos a hacer la insaculación, porque ese no es un acto tampoco político, es un acto material, simplemente meter en el saco a todos los nombres de todos los que reúnen los requisitos y extraer a los 7, creo que eran, o 9, no recuerdo, que van a ocupar el cargo. Muy bien, pues lo hicimos en sesión pública, que se difundió en todo el país. Así es que ahora sí, ahí te van, Congreso, tómales la protesta. Ya sabiendo que iban a resistir tomarla, mira, si no se la tomas en el plazo que te estoy dando, los autorizo a que la presenten por escrito. Pues ya que tú no se la recibes físicamente, que se presente la protesta por escrito. Bueno, pues el problema es que tampoco se la recibían por escrito. Ah, pues lleven a un notario público donde le lean el documento, lo presenten y ahí se levanta un acta de que no se lo reciben y ustedes ya con eso han cumplido el requisito. Muy bien, otro paso dado en contra de la voluntad renuente del Congreso. Siguiente paso, ahora pónganlos en posesión del cargo, porque los apócrifos que habían nombrado estaban en posesión del cargo, de las oficinas, del presupuesto, de los muebles, etcétera. Pues nuevamente no los ponemos. Todavía hicieron funcionar su inteligencia para tratar de burlar el fallo, haciendo una reforma a la ley que acababa en lo mismo. Y con esa nueva ley, dijeron, pues ya la sentencia era para la otra ley, esta ya quedó fuera. Así es que con esta nueva ley volvemos a nombrar a los mismos que antes habíamos nombrado. ¿Ajá? Otra vez no, eso no es válido por tal y cual circunstancias. Ahí constan en los fallos correspondientes, ahí los pueden encontrar en internet con los números que les mencioné. Afortunadamente los fallos del tribunal están a la vista de todos. Bueno, pues, ¿qué se vio en todo eso? ¿Cómo restablecer la situación jurídica en el Estado con el Consejo Electoral? ¿Cómo darles las oficinas? ¿Cómo darles el presupuesto? ¿De qué manera tomar alguna medida contra los renuentes? En el caso, como algunos boxeadores, nos salvó la campana. Resulta que contra su reforma de la ley, para burlar propiamente la sentencia del tribunal, se promovió un juicio de amparo o una acción de inconstitucionalidad, no recuerdo, creo que acción de inconstitucionalidad, que resolvió la Suprema Corte. Y la Suprema Corte no solo dijo, declaro inválida esta resolución, se dio una vez, dio el paso siguiente, diciendo, y por tanto, vas a respetar el
Consejo Electoral Integrado como lo determinó el Tribunal Electoral y le vas a dar posesión y todos los enseres necesarios. Bueno, como ahí sí el incumplimiento de aquel fallo representaba la posibilidad de remoción del cargo de los renuentes, se pudo cumplir y ahí sí como los cuentos infantiles, colorín colorado, y ese cuento se ha acabado. Fue para nosotros preocupante en su momento, pero muy nutritivo para ir generando criterios de los que les decía, se podría copiar un eventual congreso, un evento para tratar de rescatar lo mejor posible junto con otros para proponer. No tenemos facultad de iniciativa, pero sí, pues se le puede repartir a quienes sí la tienen un proyecto de un capítulo, título especial para la ejecución y cumplimiento de las sentencias electorales en las que se contemplen las diversas posibilidades de acuerdo con la experiencia que hasta ahora hemos venido acumulando. No fuimos nosotros los únicos. A la postre, por ahí el doctor Manuel González Oropesa nos habla en un escrito que publicó de un tema que para ellos fue recurrente, que fue la omisión de pago de dietas a regidores de ayuntamientos. Nos habla de dos casos en particular. Uno de Mochitlán Guerrero en 2011 y otro de Macuspana, Tabasco, para el ejercicio de 2013. ¿Qué pasa? Pues según la idea que nos transmiten a veces los medios y que muchas veces no falta a la realidad, resulta que el presidente municipal se considera el dueño del municipio, el cacique, los que no están con él están contra él, se olvida que es un órgano colegiado, de manera que aquellos regidores que no siguen su línea, pues les cierra la bolsa, les cierra la caja fuerte y no les paga. Y otra vez, háganle como quieran. ¿Qué hicieron? Se fueron al Tribunal Electoral, creo que en ambos casos, al Tribunal Electoral local, les dijeron, pues tienes razón, seguramente se vieron en la dificultad que tal vez todavía pueda ser opinable, de si esos asuntos caen dentro de la protección de derechos políticos o no, que si caen o no, dentro de la jurisdicción electoral o no, pero finalmente allí se le dio curso. Pues no se cumplió con la sentencia local. Se fueron a incidentes en la instancia local, no consiguieron gran cosas, se vinieron al, si mal no recuerdo, al juicio de protección, al juicio ciudadano, al Tribunal Electoral Nacional y se armó la de San Quintín ahí. Porque hay desde juicios de amparo, juicios de lo contencioso, juicios locales electorales, juicios federales electorales, incidentes al por mayor. No nos dice González Oropesa, o tal vez yo no lo capté, en qué terminaron. Pero lo más probable es que terminaron que no les pagaron. Se venció el plazo de ejercicio de los regidores y no les pagaron. ¿Por qué? Porque las autoridades jurisdiccionales electorales carecen de los elementos necesarios para hacer cumplir sus resoluciones en casos como el que menciono. Un caso anterior, quizás el primero, fue aquel de la imagen
del retrato propiamente de Vicente Fox en el emblema de su partido para competir en las elecciones presidenciales del año 2000. Resulta que, ingeniosamente, le pusieron al emblema, en lugar de los colores y demás, el retrato de Vicente Fox. Y como ese emblema tenía que presentar, bueno, reproducirse en las boletas electorales, entonces resulta que la imagen del candidato Fox iba a estar en todas las boletas electorales del país. Se presentó una impugnación, porque eso era una propaganda indebida, en fin, se acogió por el tribunal, no puede ir tu retrato allí. Cumplimiento. Quita del emblema el retrato del candidato. No faltó el ingenioso, y sincera, y lo digo sin ironía, que ¿cómo no lo quitamos? Yo creo que tomó un cúter y cuidadosamente fue quitando todo el contorno, el retrato, pero quedaba totalmente identificable la imagen del candidato. Y dicen, ya cumplí, mira, ya lo quité. Sendos incidentes, no, eso no se vale, no es lo que tenías que hacer. Tiene que desaparecer hasta el propio contorno. La prensa se estaba ocupando de eso todos los días, estábamos en campaña, al partido y al candidato les convenía estar saliendo en la prensa todos los días diciendo que no cumplían y qué sé yo, porque pues estaban ante la gente. Y entonces determinamos, les decía antes, aplicar aquel criterio para las obligaciones de hacer en materia civil. A ver, ¿alguien puede quitar esa imagen de ahí, aparte de los miembros del partido? Obviamente, eliminar es eliminar. Muy fácil. Muy bien. Entonces te damos un último plazo, creo que de 24 horas, o la quitas y dejas el emblema como debe de estar, o le ordeno al Instituto Federal Electoral que ordene a otra persona que la quite. Y el costo de esa acción del tercero, que te lo reduzca de tus administraciones de financiamiento. Y entonces sí, en menos de esas 24 horas se cumplió. En esa ocasión se encontró el medio porque no era del tamaño de otros. ¿Qué tiempo llevamos? Tiempo. ¿Estamos en tiempo? ¿O ya es tiempo? 10 minutos más. Bueno, en todos los tiempos se cuecen habas. Actualmente hay un problema muy serio que voy a mencionar en brevísimo tiempo. Morena tenía que renovar sus órganos de dirección en 2018, si mal no recuerdo. Pero hicieron una reforma que se les fue admitida y se prolongó prácticamente un año más. A la postre, lanzan la convocatoria, ya en la convocatoria estaban eliminando a todos los militantes que se hubieran afiliado después de X fecha de 2017, para que votaran o participaran solo los que se habían afiliado con anterioridad. Tenía otras varias irregularidades que hicieron valer los ciudadanos que se inconformaron. Creo que en particular un ciudadano. El asunto terminó en el Tribunal Electoral, porque en instancia interpartidista se confirmó la convocatoria, pero en la instancia ya jurisdiccional ante el Tribunal Federal se revocó la convocatoria. Pero no solo eso, se revocó el padrón electoral que tenían porque no era confiable, tenía muchas debilidades. Se ordenó a la comisión correspondiente del partido que resolviera una buena cantidad de recursos internos que había en contra del padrón y en contra de la convocatoria, me parece.
Todo eso favoreció, pues, al impugnante. Se les dio un plazo de 90 días para cumplir la reposición del procedimiento, que era depurar el padrón adecuadamente, lanzar la convocatoria con todos los requisitos y llevar a cabo el proceso electivo, obligando a que dentro de los 5 días inmediatos presentaran una calendarización de las actividades de ese proceso que se estaba reponiendo. ¿Y qué pasó? El plazo vencía por ahí a finales de enero y era prácticamente nada lo que se había hecho. De este año me estoy refiriendo ya. Llevaron a cabo un congreso, si mal no recuerdo, el 6º congreso, para determinar eso el 28, 29 de enero, prácticamente al filo del tiempo de cumplimiento, para determinar de qué manera iban a cumplir la ejecutoria. Eso fue materia de otro juicio y lleva 3 o más incidentes de incumplimiento. En el primer incidente se les dio un plazo que ellos mismos habían fijado en ese congreso de enero, que sería durante los 4 meses siguientes, que habían de terminar en mayo de este año. Nuevamente está sin cumplir. Ahora lo que hicieron fue emitir la convocatoria, si mal no recuerdo, pero suspender el procedimiento por la pandemia del COVID. Toda vez que tenemos cerradas nuestras oficinas, no podemos continuar, y lo suspendieron. Ya se busca dar el siguiente paso, pero hay infinidad de detalles ahí. Yo creo que bien estudiado ese caso puede ser un verdadero curso sobre ejecución de sentencias. ¿Cuándo va a terminar esto? No se advierte con facilidad, inclusive de varios aspectos. Hay criterios discrepantes entre los magistrados de la Sala Superior, porque en el primer incidente dispuso la mayoría de magistrados que ahora la elección se hiciera por encuesta, y no solo eso, dijeron encuesta abierta, porque está dentro de las posibilidades de los estatutos, ya que aunque no está para candidatos a órganos internos, sí está para candidatos de elección popular. 2 magistrados dijeron, no, pues ¿de dónde sacas esto? No es posible. Dieron razones que vale la pena evaluar. A todos los invito a que lo busquen y lo lean, casi como tarea de este curso, ¿sí? Pero nuevamente se está evidenciando, y así seguirá, mientras no tomemos otras medidas que ya no sean de ley lata, sino de ley ferenda, para resolver desde las leyes tomar las mejores soluciones para este caso. Con todo lo arrebatado que esto pudo ser, porque el tiempo siempre nos consume, a pesar de que somos felices con el tiempo, es lo que puedo yo comentar en esta ocasión. Creo que ya el doctor Galván les mejorará sin duda todas las dudas que les hayan quedado. Las que yo pueda resolverles ahorita lo puedo hacer con gusto. Y también la doctora Claudia cerrará con la mano femenina e ilustrada este seminario. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias al tribunal, muchas gracias a todos los 143 presentes hasta este momento. Magistrado Leonel Castillo, de verdad es como siempre una gran experiencia escucharlo. Le agradecemos el haber pues compartido con nosotros todas esas experiencias en las que ustedes sentaron muchas bases de pues, lo que ahora es el derecho electoral. Muchas gracias
por hacerlo y por compartirlo. Y bueno, pues tenemos una pregunta precisa que nos quiere hacer Javier Juan Olivares. Javier, ¿quieres hacer la pregunta en vivo o la hago por ti? Javier Juan Olivares, si gustas abrir tu micrófono. Ahí está. Que lo haga por usted. Yo lo hago. Que lo haga, entonces, dice, le da pena. Le da pena aparecer. Sí. Él pregunta, bueno, primero le reconoce la excelente ponencia, magistrado, donde detalló algunos casos donde las autoridades buscaron evadir el cumplimiento de las resoluciones y pregunta, ¿qué opina del caso del exgobernador y actual senador Manuel Velasco, donde logró ostentar 2 cargos públicos gracias a las modificaciones de la Constitución de Chiapas? No conozco a detalle el caso, pero yo recuerdo que prácticamente un principio fundamental de todo el derecho electoral y de todo el sistema democrático mexicano era la imposibilidad de mantener 2 cargos al mismo tiempo. Sí se podría, ocupando uno, aspirar a otro, y si se ganaba, se puede escoger uno u otro, pero no mantener los 2. No le di seguimiento especial, pero le digo, en principio lo veo contra los principios. No sé inclusive si fue objeto de impugnación o qué pasó. Muchas gracias, magistrado. Pues no nos quedan más que puras felicitaciones para usted por la ponencia y de verdad, pues a las cuales nos unimos. Muy agradecida, muy interesante todo lo que nos platicó, lo que nos expuso. Y pues no me queda más que agradecerle, mandarle un abrazo, esperando que podamos contar con usted muy pronto en una próxima charla. Acuérdese que es una incitación para hacer el ejercicio intelectual, para que no vaya a enmohecer la mente. Con mucho gusto. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues para cerrar el día de hoy esta sesión, y esperando que estemos mañana con el magistrado Flavio Galván, que nos acompaña en esta sesión, les voy a pedir a todas las alumnas y los alumnos que abran sus micrófonos y le demos un aplauso, por favor, al magistrado Leonel Castillo. Muchísimas gracias. Y pues los esperamos todos el día de mañana. Perdón, el aplauso lo merecen todos los demás, porque en lugar de estar perdiendo el tiempo ante la posibilidad de desempeñar las labores normales en sus respectivos trabajos, siguen interesados por mejorar su conocimiento. Así es que el aplauso multiplicado vaya para todos ustedes. Muchas gracias, magistrado. Que esté muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Hasta mañana.